¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos los presentes. Mi nombre es Rafael Pombo y hoy tengo el orgullo de presentar a tres de sus compañeros quienes han decidido ingresar en una aventura acerca de la fonética. Y para ello decidieron entrevistar a varios de los compañeros en diferentes instituciones educativas y de esta manera responder a sus inquietudes. Iniciaré hablando de la profesora Diana, una mujer sencilla y alegre que se caracteriza por una frase: ser maestra más por vocación que por convicción. La profesora Diana decidió iniciar en el año 2016 una convocatoria con una de las mejores instituciones educativas, con el Colegio Benedictino de la María. La profesora Diana, junto con otras docentes de español, inició este proceso, pero fue toda la fuerza que ella tiene, su actitud, su semblante, y fue además mucho más importante sus prácticas didácticas las que la llevaron a ganar en este proceso, siendo nombrada docente en el área de español, matemáticas, sociales, ciencias naturales, ética, además de directora del grado primero. Desde el inicio la profesora Diana siempre le inquietó saber cómo podía mejorar su proceso como maestra dentro de la institución, y para ello inició un proceso con todos los compañeros, pero siempre la inquietaba saber qué ocurría con la fonética y la fonología en el aula de clase. Allí empezó a armar su rompecabezas. Un día, en un sol radiante, en una mañana despejada, contactó a dos compañeros del área de español y a un compañero de ciencias naturales para iniciar esta respuesta inquietante. Lo que nunca pensó la profesora Diana era, nunca le pasó por la cabeza, es que aquella persona simpática, delgada, aquel maestro de piel blanca, aquel maestro alto, aquel maestro simpático, le iba a dar una respuesta que la marcaría para siempre gracias a sus palabras. Como ella misma lo dijo, cuando uno se adelanta a sacar conclusiones, muchas veces se estrella contra el mundo. Fue entonces así que, de acuerdo a lo que ella manifiesta, el profesor que no era del saber de español tenía en su cabeza pleno conocimiento de lo que era la fonética y la fonología y cómo poder transversalizarla en el aula de clase. Escuchemos al profesor y démonos cuenta cómo en su quehacer diario como docente nos enseña la importancia de estos procesos fonéticos para ayudar en la enseñanza de todas las áreas de la institución. Bueno, vea, aunque mi área específica no es lengua castellana, yo considero que cuando uno transversaliza sus temas, es muy importante conocer qué falencias presentan los estudiantes con el acento, la entonación, la manera de leer silábicamente, cuando realizan la lectura de un texto en voz alta, cuando exponen o necesitan comunicarse. Es muy necesario conocer muy bien cuáles son las etapas que recorren los niños en el aprendizaje y el dominio tanto de las consonantes como de las vocales, lógicamente. Es aquí donde uno observa que al docente le gusta su profesión, le gusta dar clases, le gusta enseñar a sus estudiantes, estar con ellos, compartir sus saberes y brindarles las herramientas necesarias que les permitan a ellos convertirse en personas íntegras y transformadoras de la sociedad. Ahora escuchemos a la profesora Diana en su reflexión pedagógica acerca de la fonética. Profesora Diana. Buenas noches, compañeros. Quiero compartirles la experiencia que me dejó al realizar las entrevistas con mis colegas, donde pude conocer diferentes ideas, diferentes conceptos, diferentes metodologías que cada uno aplica dentro de su aula de clase con relación a la enseñanza de la fonética y la fonología.
Como maestra en formación me deja una experiencia muy significativa, donde no solo desde el saber de lengua castellana debemos trabajar diariamente la conciencia fonológica. No, esto debe ser un trabajo de todos los saberes, trabajar en equipo, transversalizar temas, donde todos trabajemos en un pro para el estudiante, donde logremos ayudar al estudiante a ser personas competentes para la vida, donde asuman retos. Hay que tener muy presente que la conciencia fonológica es una adquisición elemental en el proceso lectoescritor, donde le ayuda al estudiante y a nosotros como maestros el poder pronunciar y escribir lo que deseamos expresar. El tercer integrante del cual vamos a hablar hoy es el profesor Walter Ortega. Este maestro trabaja hace 3 años en el colegio Hogar de su niño, en diferentes áreas integradas. Para él, lo que es la conciencia fonológica y la conciencia fonética son prácticas muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos en las primeras etapas de su vida. De hecho, voy a leer algunos apartes de lo que él ha considerado. Para el profesor que con frecuencia encuentra que las personas creen o consideran que los niños empiezan a aprender solamente cuando pronuncian las letras. Y de acuerdo a lo que el docente dice, esto no necesariamente es cierto. Los niños se preparan para leer mucho antes de que aprendan a leer. En realidad la lectura empieza cuando los niños sintonizan los sonidos de las palabras habladas y que es allí donde está la conciencia fonológica. Para el profesor Walter, la conciencia fonológica es una habilidad que permite a los niños usar y reconocer los sonidos del lenguaje hablado. Según lo manifiesta él con su experiencia en preescolar, esto significa que es capaz de seleccionar las palabras rítmicas y contar el número de sílabas en un nombre. También esto involucra darse cuenta de cuántos sonidos se repiten. Es importante acá, dentro de lo que el profesor Walter, en su recorrido por la docencia, ha encontrado es que la habilidad progresa al darse cuenta de lo que se está haciendo y que los niños identifican las palabras que riman y separan las palabras en sílabas o en sonidos sencillos, escuchando en lugar de aplaudiendo. Para el profesor, ya continuando respecto a la conciencia fonológica, dice que esta está compuesta de un grupo de habilidades, siendo la más sofisticada de ellas la llamada conciencia fonémica. También dice él que esta es la última que se desarrolla y que permite que los niños identifiquen sonidos individuales, los que llamamos fonemas, en una palabra. Que esto incluyó obviamente la capacidad de separar una palabra en los sonidos que la integran y mezclar los sonidos individuales para formar palabras. Dice el profesor en esta parte que esto también involucra la capacidad de sumar, restar, sustituir nuevos sonidos en palabras y después que se logre todo este proceso, que se debe empezar con la conciencia fonética y que esto ayudará a que los niños puedan pronunciar correctamente una palabra y de esta manera tener una base para una buena ortografía para el resto de la vida. Entonces, en este orden de ideas, el profesor logró entrevistar a una compañera llamada Luisa de su mismo colegio y también a una profesora del Colegio Divino Salvador, hablando sobre la importancia de la conciencia fonética y su trascendencia. Vamos a escuchar lo que estas dos profesoras manifestaron frente a este tema. Para definir qué es conciencia fonética, creo que primero es necesario explicar estos dos conceptos. Conciencia, esta se define como el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Y la fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Por lo tanto, para mí la conciencia fonética es la capacidad que tiene un ser humano para identificar los sonidos y así aprender a leer más rápido. Es importante enseñar la conciencia fonética porque de esta forma los educandos aprenden más rápido su proceso de lectura y escritura
Incluso cuando un niño es consciente de los fonemas expresados, lee con mayor facilidad. La trascendencia ha sido regular en los procesos de lectoescritura y lo digo porque aún hay docentes que en el grado primero recurren a métodos tradicionales para enseñar a leer y escribir y pocos utilizan la conciencia fonética para fortalecer los procesos. En cuanto a la pronunciación, creo que es indispensable pronunciar bien delante de los niños. Su proceso de lectura y escritura será mejor, incluso su vocabulario será más amplio y a futuro no tendrá dificultades con la parte ortográfica. En cuanto a mi experiencia, sí he enseñado la fonética. Ha sido muy significativo. Incluso los niños y niñas han sobresalido en el área de lengua castellana. Y esto ha sido gracias al trabajo que he realizado con la fonética. Y creo que trabajar este tema es el mejor proceso de lectoescritura que puede realizar un docente y doy fe de él. Después de escuchar las observaciones o las respuestas de las profesoras, vamos a ver qué nos puede decir el profesor Walter acerca de estos procesos. Bienvenido, profesor Walter. Bueno, con respecto a los temas de la conciencia fonológica y la conciencia fonética, pienso de que son procesos muy importantes en las primeras etapas para los estudiantes. ¿Por qué? Porque de esta forma se estructura en su mente una manera de comprender una palabra y de expresarla correctamente. La conciencia fonológica debe iniciarse primero que la conciencia fonética. ¿Por qué? Porque esta se radica a través de los sonidos y el chico o el niño antes de estructurar una palabra relaciona sonidos y es allí con la relación de sonidos donde empieza a pronunciar las primeras palabras o las primeras vocales. El maestro debe tener claro eso, dependiendo la forma como el niño se exprese, se puede fortalecer la conciencia fonética y así posteriormente se puede fortalecer ya de manera concreta la conciencia fonética, que es la que tiene que ver con los fonemas, la que tiene que ver con la estructura de la palabra y su respectiva pronunciación. Entonces pienso de que esas dos conciencias son fundamentales en el proceso, en las primeras etapas de un niño. Una vez que un niño tenga estructurado estas dos conciencias, se puede decir que tiene una gran base para lo que tiene que ver la parte ortográfica para el resto de su vida. Entonces esa es como mi reflexión en relación a estos dos temas y la importancia que tienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para terminar con este maravilloso proceso, vamos a hablar entonces de una mujer grandiosa como es la profesora Gladys Mesa. Ella, docente de preescolar, licenciada en preescolar, un día de su vida decidió que había algo que le faltaba en su currículo, en su formación profesional, y por ello decidió aprender acerca de la importancia del español en su proceso formativo. Y fue así entonces como decidió iniciar una nueva etapa en lo que corresponde a la licenciatura en español. Esta profesora, que hoy en día labora con niños de preescolar en edad de primera infancia y que le ha aportado bastante en lo correspondiente a su formación profesional, encuentra la parte de la fonética y la fonología como algo verdaderamente interesante en lo que corresponde no solo al proceso dentro del aula, dentro de la escuela, sino mucho más allá, en el proceso que se relaciona con las familias y todos los que están alrededor de los educandos o de los niños en primera infancia. Pero ella, para este proceso de la fonética, decidió, como docente de un municipio fuera de la ciudad,
visitar una institución educativa en el Santuario, Antioquia, y fue donde logró contactar un docente, entre otros, del área de español en la institución educativa José María Córdoba, un docente que es del grado octavo, y allí da respuesta a uno de los interrogantes que más le llamó la atención. Como lo decía, una de las preguntas que le inquietaban, y mucho más su respuesta, era cómo poder manejar la fonética en Colombia, un país tan rico en diferentes regiones y con vocablos tan diferentes y con culturas tan distintas, cómo lograr que la fonética se uniera o de qué manera hacer que la fonética fuera inspiración y productor de cultura en nuestro país. Entonces, allí, junto al profesor Raúl González, dieron la respuesta a este interrogante. Escuchémosla. La forma como se apropia desde el contexto propio el uso correcto de esos fenómenos, de esa fenomenología de la fonética, es decir, la riqueza de nuestro lenguaje da para entender que una palabra se expresa de determinada manera en una región, pero en otra región de otra, valga la redundancia, pero que eso tiene un elemento constitutivo, teórico, práctico, desde la ciencia tiene su explicación y cómo enriquecernos con esos diferentes usos. Después de escuchar al profesor Raúl, la profesora Gladys considera que todas estas aprendizajes, toda esta enseñanza que le ha dado el contacto con un docente desde el nivel de bachillerato puede ser llevado a su práctica en el nivel preescolar y ayudar obviamente mucho en lo que corresponde a su formación profesional. Ella considera pues que todos estos ítems que rodean la fonética y la fonología no son simplemente parte de diferentes niveles, sino que se vive en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, tanto en las aulas de clase como por fuera de ellas. Es decir, hace parte de nuestra cultura, de nuestro folclore y de todas las vivencias a lo largo y ancho de nuestro país. Ya habiendo considerado todos estos procesos respecto a la fonética, la docente, profesora y maestra Gladys Helena Mesa va a dirigirse a nosotros con una reflexión final en lo que corresponde a la fonética y la fonología. Bienvenida, profesora. Buenas noches, compañeros. Quiero contarles a través de este video sobre la experiencia que tuve en la visita a la institución educativa José María Córdoba en el municipio del Santuario y mi encuentro con el quehacer pedagógico de un maestro del grado octavo en el área de español. Él me posibilitó, o más bien me permitió, no solamente entrevistarlo, sino poder observar su práctica pedagógica. ¿Qué pude ver o qué pude reflexionar? Que el área de español no es un área aburrida, que por el contrario, si como maestra puedo emplear o puedo concientizarme del sentido, del significado que toma o cobra, hacerlo con otra visión, los estudiantes puedan también tener otra mirada. Ese es el caso de este maestro, que donde sus actividades no son tiza y tablero, donde no son solamente el libro aburrido en un contexto donde de pronto no es de la necesidad y el interés del estudiante, sino donde el estudiante construya desde su riqueza cultural o desde su riqueza cotidiana. Y en ese sentido va tomando otra forma la lectura y la escritura, en este caso la fonética, que a través de juegos con los sonidos, del uso de la ortografía, de la posibilidad de interactuar con el otro, va construyendo o está construyendo otra posibilidad para que el estudiante o los estudiantes puedan transversalizar sus aprendizajes y en ese sentido se pueda visualizar el área de español como un área potenciadora. ¿Potenciadora de qué? De esas posibilidades comunicativas y esas habilidades del lenguaje que debemos tener los seres humanos
porque esos somos, seres del lenguaje. Entonces, en ese sentido considero muy importante que nosotros los maestros en formación podamos tener contacto con esas experiencias para enriquecernos y enriquecer nuestra práctica, porque en algún momento pues también seremos maestros en ejercicio, y maestros en ejercicio con un plus diferente, con otra posibilidad, con otras estrategias que transformen el contexto y a su vez a nosotros mismos. Muchas gracias.